Tenemos esta tarde aquí a dos personas que nos van a comentar el tema de la charla de hoy, que es libertad de expresión versus criminalización de la denuncia. En primer lugar tenemos a Jacobo Dopico, que él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en Derecho y experto en Teoría Jurídica del Delito y Derecho Penal Económico, y es también compañero abogado, sobre todo experto en Derecho Penal de la Empresa. Él nos va a hablar de libertad de expresión, para quién y hasta dónde, los límites de este derecho fundamental y su ejercicio. Y por otro lado tenemos a Sheila Marín, que es criminóloga del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Ella también trabaja en el proyecto fundamental, que creo que es el proyecto fundamental del Observatorio, que es el SIDECOBI, en el cual se realiza un monitoreo de condiciones de personas privadas de libertad y de las vulneraciones de derechos fundamentales que estas personas sufren diariamente como consecuencia de su situación de encierro. Y ella nos va a hablar de las querellas, que según me ha comentado ya son 4, que existen en Barcelona contra el director del observatorio, que es Iñaki Rivera. Desde ALAZ tenemos bastante conocimiento del tema de criminalización de la denuncia, sobre todo porque muchas de nosotras, las que estamos en ALAZ, venimos de la asociación llamada SAPA, en la que hubo en su día una querella que interpuso el centro penitenciario de Daroca, porque denunciamos una situación de malos tratos y tortura en el centro penitenciario, y lo hicimos público ese informe, y se interpuso una querella frente a la presidenta de la asociación y un compañero que dio la rueda de prensa. Con lo cual, en el momento en que en este estado comunicas la situación de malos tratos de centros cerrados, pues vemos que el estado se revuelve, y se revuelve muchas veces judicialmente. Afortunadamente, al final, aunque al principio se condenó a los compañeros, al final fueron absueltos por el Tribunal Constitucional, y os quería citar esa sentencia porque yo creo que es muy importante de cara al tema de defensa de situaciones así de criminalización de la libertad de expresión. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2001, y os quería citar, antes de dar la palabra ya a mis compañeros, un pequeño párrafo de la sentencia que dice: no cabe la menor duda de que la divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público como es un centro penitenciario constituye una actuación de interés general que deben soportar las personas que tienen encomendada la gestión del servicio de que se trate, dada su condición de personas públicas a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar las críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Dice que de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer el debate público la forma en la que se presta un servicio público, esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que ellas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos. Por lo tanto, no solamente nos encontramos con que desde cualquier punto de vista ético la persecución de la libertad de expresión es absolutamente censurable, sino que también nuestro Tribunal Constitucional, que a veces nos extrañamos aún de esta sentencia, ha entendido que también es sancionable desde el punto de vista del derecho. Y bueno, sin más, ya le paso la palabra. En primer lugar intervendrá Jacobo y luego Sheila, y muchísimas gracias por venir sobre todo. Venga, gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por vuestra asistencia. Comienzo con una disculpa, y es que lamentablemente voy a tener que irme cuando seguramente esta mesa todavía ni siquiera se haya terminado del todo el debate con Sheila, pero es que me tengo que ir de vuelta, que tengo tareas de paternidad y tengo unas niñas solas por ahí, y estamos hablando de delitos relacionados con la expresión, pero no quiero incurrir en delitos de abandono en familia ni nada por el estilo.
Y si os parece que hay instituciones y funcionarios penitenciarios y policiales que tienen el gatillo de la denuncia o la querella fácil, no os quiero contar de mis hijas. Bueno, ¿qué nos reúne aquí? Que diría el cura al empezar la misa. Bueno, pues no venimos a hablar de la libertad de expresión en general. Venimos a hablar de un discurso respecto a la libertad de expresión en relación con una serie de casos que son extraordinariamente inquietantes, que no son nada absolutamente nuevo, pero la frecuencia con la que nos los estamos encontrando recientemente sí que es alarmante. Y de hecho comenzamos a ver que se convierte en pauta de acción de cierto tipo de agrupaciones. Son querellas por injurias, calumnias a instituciones del Estado, no promovidas necesariamente, o no en estos casos de los que estamos hablando, por instituciones del Estado. No son querellas promovidas por la policía, por la administración penitenciaria. Con frecuencia son por sindicatos o cosas que se parecen a sindicatos contra particulares por el hecho de haber denunciado lo que ellos consideran que es un abuso policial, penitenciario, etc. Es decir, que el mero hecho de la interposición de una querella de carácter querulante, bueno, es una cosa que pasa en los modelos en donde existe una gran legitimación de los particulares para la acción penal. Una cosa que tenemos en algunos países, pero en principio, bueno, contra el vicio de pedir, la virtud está de no dar. El problema es que hay algo que sí está. El problema es que nos estamos encontrando con querellas de esta naturaleza que son admitidas a trámite y que inician procedimientos penales que son dirigidos contra los denunciantes. Con lo cual la escena, cuando uno se lo cuenta a un compañero italiano, francés o alemán, es: hay un compañero profesor que tiene un observatorio o que trabaja en un observatorio de derechos fundamentales, especialmente orientado a los derechos de las personas presas, que denuncia malos tratos o torturas y es investigado por el hecho de haberlas denunciado. Un procedimiento penal es dirigido contra él por este hecho, sin más. No hay más elementos. Claro, digamos, es el aspecto más descarnado. Cuando, según todas las instituciones internacionales, cuando según las obligaciones que en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos España tiene de cuando recibe una denuncia respecto de posibles torturas, la primera obligación es investigar. De hecho, España y otros países signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos tienen condenas no por el hecho de que se haya torturado, no, sino por el hecho de no investigar una denuncia de tortura. Y eso ya es de por sí una violación del tratado. No queramos saber qué es que la respuesta que el Estado da a una denuncia no es ya la no investigación, sino la admisión a trámite, sin más elementos que el haber denunciado un abuso, lo que el denunciante entiende que es un abuso policial o penitenciario, dirigir inmediatamente una querella contra él y admitirla a trámite. Claro, la situación no hace falta explicar mucho más por qué esto resulta extraordinariamente inquietante desde el punto de vista de todos los derechos civiles y políticos. El hecho de que la denuncia de posibles excesos de los poderes públicos pueda traer consigo el riesgo de verse en la situación de estar querellado supone, como nos ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un efecto retraimiento. Es decir, la gente se lo va a pensar 2 veces antes de denunciar. La gente se lo va a pensar 2 veces si tiene un poquito que perder, no por la condena, esto es el segundo aspecto que quiero comentar, no por la condena, sino por el mero hecho del banquillo. Y si tengo algo que perder por el mero hecho del banquillo, me lo voy a pensar no 2 veces, me lo voy a pensar una sola vez. No lo voy a hacer. Si en un Estado tenemos intimidados a los denunciantes, a los posibles denunciantes, de lo que ellos entienden que sean excesos policiales y penales, tenemos un gravísimo problema con el control de los excesos del poder, que se suponía que era lo que estaba en la base de los Estados modernos democráticos y de derecho. Este es el punto de partida, de esto venimos a hablar. Segunda cuestión. No nos encontramos con un supuesto aislado dentro de los problemas de la libertad de expresión. Llevamos unos pocos años, podemos fijarlo en 2013-2019, en el que nos desayunamos cada día con sorprendentes noticias sobre procedimientos penales, no ya que inician, sino que
una querella es admitida a trámite y continúa un largo procedimiento que arrastra por todo un proceso penal a una persona que ha ejercido un derecho de denuncia o de libertad de expresión satírica, artística, activista, y que no es condenada. Esto es la segunda cuestión importante. Prácticamente no tenemos condenas a día de hoy. Prácticamente no tenemos condenas firmes por este tipo de cuestiones. Nuestro problema no es un problema de condenas. No tenemos un problema de condenas por delitos contra los sentimientos religiosos. En toda la historia del Código Penal vigente no ha habido ni una sola condena firme por un delito contra los sentimientos religiosos, salvo en un caso en el que a un chaval de Jaén, su abogado, en términos objetivos, no quiero hacer un juicio sobre su conducta en términos profesionales, simplemente le llevó a error, le engañó, no quiero decir que haya mala fe, le engañó diciendo no tienes que defenderte. Tienes que conformarte con esta acusación porque con esta acusación pequeña sales bien, solo tienes que pagar 400 euros. Cuando cualquiera que se hubiese aproximado a la materia sabría que no existen condenas. España jamás ha condenado a nadie, o no había condenado jamás hasta ese momento a nadie por un delito contra los sentimientos religiosos. ¿Es eso una buena noticia? Es parte de una buena noticia. La otra parte no es buena. Tenemos procedimientos penales que ya de por sí suponen un efecto retraimiento. La gente se autocensura. La gente no dice lo que podría decir por miedo a uno de estos procedimientos. De nuevo, ninguna expresión que sea de algún tipo de extraño radical. Esto es jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, chilling effect, efecto de congelarte, de retraerte, de no ejercer tus derechos, porque notas que alguien te respira encima. Claro, pero eso sí es un problema. De hecho, no estoy inventándome nada, la representante de una organización denominada Abogados Cristianos decía, nosotros digamos que interponemos querellas masivamente, con que algunas sean admitidas a trámite, nosotros ya hemos cumplido con nuestro objetivo, que es, en opinión de ellos, la defensa de una serie de, bueno, no hablaré por ellos, consúltenles, pero claro, esa es la realidad. Tenemos un problema que consiste en que hay procedimientos penales que son abiertos cuando nadie que tenga el más mínimo conocimiento jurídico respecto de la jurisprudencia en materia, no ya de libertad de expresión, sino de delitos contra los sentimientos religiosos, nadie que tuviese el más mínimo conocimiento diría este procedimiento va a llegar a ninguna parte. Sintetizando, tenemos procedimientos que no deberían abrirse y se abren. Procedimientos que se abren a sabiendas de que la conducta no será condenada. Y esto es un muy serio problema. ¿A qué obedece esto? Obedece a que tengamos una suerte de ataque dirigido contra la libertad de expresión, focalizado por poderes públicos que vayan a... Sería consolador, ¿verdad? Esta hipótesis sería al mismo tiempo enardecedora, nos daría un objetivo, nos diría contra esto hay que luchar y sabríamos cómo dirigirnos. Las ideas que voy a defender en los próximos minutos es que no es así. Sí, por supuesto que existan políticas de las que podemos hablar, que son políticas que se han plasmado en concretas leyes, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015, que clarísimamente tiene un régimen de infracciones y sanciones que está dirigido a actuar sobre lo que esta ley entiende que son excesos en el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación. De hecho, si uno mira punto por punto las infracciones y sanciones nuevas de la así llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, son punto por punto modalidades de manifestación de ciertos grupos. Descolgarse de edificios, esto lo hace Amnistía Internacional, esto lo hace Greenpeace, es prácticamente un catálogo en negativo de cierto tipo de prácticas durante manifestaciones. Algunas típicas ilicitudes asociadas a excesos en manifestaciones, no defenderé su legalidad, pero vamos, de ahí a considerarlas conductas sancionables en los términos de la Ley Mordaza, va un congo. Decía, sí, efectivamente, hay algunas leyes que claramente se dirigen a respirar encima del ejercicio de la libertad de reunión, manifestación y también de expresión y también de denuncia y de protesta, pero el problema que estamos afrontando en casos como este no es así. No estamos hablando de una reacción instada por poderes públicos, sino que estamos hablando de otro problema que intentaré ilustrar a continuación.
Claro, la cuestión es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a desayunarnos por las mañanas con casos como 5 años de instrucción para un grupo de feministas que el día 1 de mayo salen con la procesión de la archicofradía del Santísimo Coño Insumiso y el entierro de los derechos sociolaborales? Seguramente me habré olvidado de algo porque era larguísimo. 5 años de instrucción, 5 años arrastradas por un largo proceso penal. Imaginen todas las consecuencias que tiene esto. ¿Cómo es posible que de repente, cuando hay 2 personas que están con 2 calcetines con ojos representando una escena de ficción en esperanto, es que me parece un chiste, y contarlo así parece un chiste, son detenidos por la policía, introducidos dentro del fichero de internos de especial seguimiento, por cierto, en el que al menos en mayo todavía seguían, a pesar del sobreseguimiento. En mayo los titiriteros todavía estaban en el fichero de internos de especial seguimiento. Tratados como terroristas, detenidos, llevados a la Audiencia Nacional. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de delito, ¿basándose en qué? ¿Sabían los policías o el fiscal esperanto? Me cae bien el esperanto, me parece algo interesante, pero quienes sean amigos del humor extremo, les recomiendo que se lean las resoluciones, los escritos de la Fiscalía están disponibles, y las resoluciones, el caso de los titiriteros. Son obras maestras del humor involuntario, supongo que involuntario, textos como aquellos que se refieren a la incautación del instrumento del delito para evitar su repetición, y luego todo el debate sobre las medidas cautelares, sobre la prisión provisional y por qué ahora ya podemos ponerles en prisión provisional, abro paréntesis, cuando estaban cayendo piedras ante yo creo que es el pico, del momento más absurdo de los problemas con la libertad de expresión que hemos tenido en este último quinquenio. Y entonces, claro, hay que dar marcha atrás y de repente la Fiscalía explica que ahora que ya no tienen las marionetas, ya no son peligrosos y los podemos soltar. Porque ya no pueden repetir el delito. Hombre, malo será que hagan otra marioneta, no será una mente criminal tan absolutamente persistente. Claro, la cuestión es efectivamente cómo llegamos aquí. Porque en situaciones como esta, no sé si han oído hablar de la teoría de la rana. La rana, la que se mete en agua fría o tibia y poquito a poco se va calentando y se va calentando y llega un momento en que la temperatura mata a la rana, pero no se ha dado cuenta de en qué momento ocurrió lo que le está matando. En estos 5 o 6 años nos encontramos con un auténtico pico en la represión de expresiones satíricas, activistas, de protesta, irreverentes. Estos son algunos de los casos más famosos. Este me llama especialmente la atención. Este fue un caso, ven estos carteles, o sea, el introito es en gallego el carnaval. Troitos. Bueno, entonces saca a 3 señores que están, o señoras que están disfrazados, claramente, ¿no? Se ve que son disfrazados, ¿no? Sabéis que este señor no es Enrique VIII de verdad. Este señor o señora de aquí no es María Antonieta y no debería caber duda de que este señor no es el Papa. O sea, es un señor que no va en papamóvil, lo lleva colgado de unos tirantes, va en zapatillas, lleva una copa y esa espiral encima de la cabeza, para que sea amigo de los tebeos de línea clara, es que está borracho. Se interpuso una querella por delito contra los sentimientos religiosos contra el concejal de La Coruña, que ni siquiera había escrito, no había dibujado, contra el concejal de La Coruña. Fue admitida a trámite y fue citado a declarar como imputado. El problema que tenemos es, ¿cómo es posible que un juez de instrucción admita a trámite tal pretensión? Por cierto, es importante para quienes no estéis familiarizados con un procedimiento penal, hay 2 reglas clarísimas en el procedimiento penal en las que si yo acuso a Sheila, denuncio o me querello contra Sheila porque Sheila se peina con un cepillo verde, hay 2 normas en la ley de enjuiciamiento criminal que dicen si aquella conducta que está recogida en la denuncia querella no es constitutiva de delito, procede desde luego su desestimación, su inadmisión a trámite. No procede iniciar un procedimiento penal. El juez de instrucción está obligado a realizar una primera valoración en términos de tipicidad y antijuridicidad de la conducta, determinando si aquello que se contiene en la querella, eso no es delictivo. Artículos 269 y 313 de la ley de enjuiciamiento criminal.
El problema es ¿por qué no se realiza? Y ese problema hay que hacerlo hablando con los jueces de instrucción. Y llevándose, como nos hemos llevado, tenemos un equipo de trabajo desde hace un par de años precisamente para intentar analizar este problema y diagnosticarlo y dar algunas posibles soluciones y ver cuál es el discurso de los jueces de instrucción acerca de por qué admiten o por qué realizan una práctica muy típica que es: admito a trámite, le llamo a declarar, le pregunto, ¿usted quería fastidiar los sentimientos de esta señora? No. Muy bien, pues entonces cerramos la instrucción. Claro, una cuestión es cuando se llama a un concejal. Otra cosa es cuando se llama a alguien que se dedica al humor satírico. Y se le pregunta, ¿y usted sabía que la sátira ofende los sentimientos de algunas personas? Claro, cabe esa, la primera, que es bajar la cabeza. Es decir, yo lo último que quería era herir los sentimientos. Soy imbécil, no sé que la sátira ofende, no sé que la sátira irrita, no sé que la sátira política es un discurso político no menos protegido que el discurso político serio y desde luego no menos imprescindible para una sociedad libre. Y desconozco que hay gente que le fastidia y que hiere sus sentimientos. Y entonces, si uno pasa por esas horcas caudinas, el procedimiento se termina. O se puede terminar. ¿Qué ocurre? Claro que si esa es la praxis, lo que tenemos es que los juzgados de instrucción se convierten en un lugar en donde, si alguien dice algo que es ofensivo, yo tengo facilísimo llamarle para que baje la cabeza. Se puede convertir un juzgado de instrucción en un, entiéndase, me lo voy a decir deliberadamente provocador, no pretendo, ¿dónde está la cámara? No pretendo ofender, ya lo digo ahora. Se puede convertir directamente en una especie de servicio de pena de panquillo pagado con fondos públicos para que grupos radicalmente ideológicos lleven a sus enemigos a bajar la cabeza. Grupos ideológicamente radicales, quería decir, perdón, llamen a sus enemigos para obligarles a bajar la cabeza. Y eso es un muy serio problema. El que tiene el problema es el propio juez de instrucción cuando de repente se encuentra con alguien que no tiene demasiado que perder en términos económicos, no es un funcionario que vaya a tener problemas con una condena por delito doloso y dice, no voy a declarar. ¿Y ahora qué? Y ahora el procedimiento sigue. Nos hemos encontrado con... ¿Es la primera? No sé. Bueno, no se volverá hacia atrás. No nos va a dar tiempo a hablar del caso Stroberry, caso que probablemente la sentencia del Tribunal Constitucional, que sin lugar a dudas anulará la condena del Tribunal Supremo. La cuestión es saber cuáles serán los motivos que lleven a la anulación, pero es una sentencia que es un caso aislado y preocupante del Tribunal Supremo. Este es el único caso de condena que hemos tenido, el caso que os dije del chaval de Jaén, que terriblemente mal aconsejado por su abogado no se defendió, de manera que admitió los cargos en vez de defenderse. El único caso en un cuarto de siglo de vigencia del Código Penal en el que hemos tenido una condena por delito contra los sentimientos religiosos. Delito, por cierto, que, como nos dice el Consejo de Europa en su recomendación de 2007, no puede haber una condena por insultos religiosos en un Estado de los signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, si no es por conductas que inciten a la persecución de grupos religiosos. Eso sí, por supuesto. Pero no por insultos a la religión, puesto que eso no es un asunto del Estado. Esta me encanta, le tengo mucho cariño. No, es que no voy a hacer ningún comentario. Esta es la locura en la que nos hemos metido con el odio. Es que hay un delito de odio. El tertuliano garrulo del programa del corazón ya ha sustituido el te meto una querella por el te meto una querella de odio. Pero claro, no hay un problema cuando lo dice un señor o señora garrulo. El problema es cuando en admisión a trámite estamos teniendo el criterio del tertuliano del Sálvame. Con todo respeto. Para los dos. Claro, simplemente por poner otro ejemplo. El ejemplo es terriblemente dramático. El día 3 de diciembre del año pasado, poco antes de que se publicase el fallo del caso de La Manada, apareció una red que se llamaba Tour La Manada, en el que se ofrecía un tour por Pamplona para conocer los lugares donde habían tenido lugar los hechos de La Manada.
se decía, se conocerán los lugares que se recogen en los escritos de acusación y defensa, pero esta página web defiende los derechos de las mujeres y queremos decir que Pamplona no solo tiene esto, sino que tiene muchas cosas. Un discurso absolutamente banal, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puedes decir? Pamplona tiene sitios muy bonitos cuando estamos hablando de una violación y cosas por el estilo. La sentencia salió el día 5. Los medios de comunicación se hartaron de decir que había por ahí un tour en el que pagando una cantidad X% decía que era gratuito. Era mentira. Era una performance de un grupo especialmente marciano que se puede encontrar por ahí, Homo Belamin, que se denominan colectivo ultrarracionalista. Bueno, por supuesto, en cuanto se supo que era todo falso, estuvieron, digamos, continuando la sátira en la que estaban sobre la carnaza que se había hecho por parte de los medios con este caso, pero además diciendo cómo los medios no habían tenido el más mínimo filtro de control de la veracidad de las afirmaciones. De hecho, no solamente es que no lo hubiesen contratado, es que le habían añadido cosas en su propia cosecha, más falsas todavía que las que contenía la web. Bien. Aquí sí, una institución pública interpuso una denuncia por delito de odio. 4 meses después, la representación legal de la víctima de la violación de la manada se creyó, diciendo que en realidad ese segundo mensaje diciendo era todo mentira, era falso, y que en realidad estos señores querían montar un tour. Esa querella fue admitida por el delito de odio, por supuesto. Ya saben que cualquier cosa, si quieres que entre, llámale odio. Nos encontramos con que las querellas por, entre comillas, odio son el cauce por el que, con un poco de suerte, se puede dirigir un procedimiento penal contra alguien que esté utilizando expresiones en el cauce político, artístico, satírico, que sean irritantes. El problema es cómo no hay freno, es decir, cómo institucionalmente. Bueno, y esto es Casandra, ¿no? Casandra como el momento álgido, quizá con titiriteros, de todo este gran ridículo que no acaece por azar, sino que tiene sus causas y que tiene que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo diga, pero ¿cómo piensan ustedes que se puede condenar a alguien por hacer unos chistes sobre el asesinato del penúltimo presidente de gobierno de la dictadura? No, obviamente no. Por cierto, y no pasó nada. Fue una condena, y no una condena de un juzgado perdido, de cualquier territorio perdido, de España con un juez sustituto en una mala mañana, no. Esto fue la Audiencia Nacional. Vale. ¿Qué encontramos en el inicio de todos estos sucesos? Porque esto se hartarán de oír a periodistas, a juristas, bueno, a periodistas diciendo, fíjense, esto no pasaba hace 15 años. Esto no pasaba cuando se publicó La vida de Brian, o cuando se lanzó La vida de Brian. Esto no pasaba hace X años. ¿Por qué estaba? O pasaba, pero pasaba en supuestos muy extraños, muy aislados. Es decir, no es nada nuevo, pero la frecuencia con la que se da así. Bueno, hay una serie de factores muy importantes. Uno de ellos, bueno, factores que se desencadenan alrededor del año 2012-2013, con, digamos, un gobierno muy preocupado, con movilizaciones constantes en las calles y que, discúlpenme por favor, y que inician, por una parte, una política criminal en la que pretende responder criminal y de sanción administrativa, que pretende responder con herramientas de lucha contra la criminalidad organizada y con sanciones administrativas, con lo que se llama burorepresión, a los excesos en el contexto del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Y por otra parte, las llamadas operaciones araña. No sé si han oído hablar de ellas, pero fueron una serie de operaciones en las cuales, digamos que se buscaba en redes sociales afirmaciones que pudiesen parecer enaltecimiento del terrorismo. Claro, estas operaciones fueron, digamos, iniciaron procedimientos penales contra comentarios satíricos en redes, chistes de humor más o menos negro. El caso de Casandra es un caso extremo, pero el caso de César Strawberry, el caso de Arcaiz Terrón, fueron una serie de casos absolutamente sorprendentes, y fue muy interesante ver qué es lo que pasaba en la sala cuando se estaban dilucidando estos casos. En una de las cuestiones, el presidente de la sala preguntó al
al policía que estaba actuando, que había actuado en la causa, preguntó, oiga, ¿y ustedes cómo llegan al chiste en cuestión en el que alguien ha hablado de Carrero Blanco? Y dice, bueno, tras muchas evasivas, lo que viene a decir es, no, es que nosotros buscamos en las conversaciones de Twitter. Esto lo pueden buscar, está en varios periódicos. Es concretamente el caso de Arcaiz Terrón. Nosotros buscamos en las conversaciones en Twitter a ver si dicen algunas palabras. No porque se haya producido un impacto, no, buscamos a ver si dicen ciertas palabras, y entre ellas está Argala. Argala era el nom de guerre que tenía un miembro de ETA que supuestamente fue el que dirigió, coordinó, lideró el asesinato de Carrero Blanco. Digo supuestamente porque por la ley de amnistía no fue juzgado y después además fue asesinado él también. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que se está buscando cuando se busca Argala? ¿Qué es lo que la autoridad que ha dado la orden a este concreto agente estaba buscando cuando se estaba buscando Argala? Comentarios sobre la muerte de Carrero Blanco. Bueno, digamos, por buscar antecedentes, las operaciones Araña nos han colocado ante, o nos han puesto ante una imagen absolutamente sorprendente y problemática de la investigación policial de supuestos excesos en la libertad de expresión. Miren, aquí hay una cuestión, y voy a hablar ahora de una propuesta reciente, que es la de la apología del franquismo. Introducir el delito de apología del franquismo, es decir, el delito de la adhesión ideológica a la rebelión de 1936, al régimen franquista, etc. Esto es uno de los clásicos de la protección de los derechos humanos. Se trata del caso Brandenburg contra Ohio. Como saben, las cuestiones de garantías en materia de libertad de expresión, muchas de ellas vienen importadas de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana. En este caso, la sentencia decía que las garantías constitucionales de la libertad de expresión y de la libertad de prensa no permiten al Estado prohibir o proscribir el abogar por el uso de la fuerza o por abogar por la violación de la ley, excepto cuando este abogar está dirigido a incitar a que se produzca acción inminente y legal y es idóneo para incitar o producir esa acción. Eso es lo que se llama el test Brandenburg. Brandenburg era un indeseable que era un líder del Ku Klux Klan. Por cierto, esto es una cosa muy interesante. Cuando un Estado, para defender la libertad de expresión, tiene que defender a un indeseable, eso es una situación sana. El problema está cuando tenemos que estar defendiendo libertad de expresión ante personas que no son indeseables, sino que están haciendo denuncias absolutamente racionales. Ahí el barro ha llegado demasiado alto. Ahí ya estamos en una situación crítica. Bien. Este criterio se recogía, no es un estándar que se inventase el Tribunal Supremo norteamericano, es un criterio que se recoge específicamente en nuestro Código Penal. Se dice, la apología del delito solo puede ser punible cuando suponga una provocación masiva a la comisión de ese delito, y además una provocación idónea. Así estaban las cosas en el año 1999. Pero había que luchar contra un malo oficial, alguien que nadie va a defender. Se trataba de que había que luchar contra los homenajes a personas condenadas por actos terroristas. Por ello, como estos actos apologéticos no se conseguía probar o se producían absoluciones o sobreseimientos porque no hubiese ningún tipo de incitación, entonces dicen, bueno, ya que no resulta un problema, eliminemos esa garantía. En el año 2000 se crea el delito de enaltecimiento del terrorismo que, al menos según su exposición de motivos, directamente prescinde de ese elemento. Se crea para prescindir de ese elemento. Total, cuando es con los malos, no pasa nada. 16 años después tenemos la causa de Cassandra. 17 años después tenemos, o 16 años después, tenemos la causa de Strober. Es decir, 16 años después tenemos lo que pasa cuando se elimina una garantía, que es que al final ocurre aquello que la garantía pretendía evitar. Y eso nos pone frente a movimientos como los de intento de criminalización de la adhesión al fascismo. Allá donde se trata de una adhesión ideológica, donde no estamos hablando de promover la comisión de delitos, nos encontramos en uno de los terrenos en los que supuestamente un Estado de Derecho no podía entrar. No podía decidir cuáles eran las ideologías odiosas. No era un poder que le hubiésemos dado a los poderes del Estado. La facultad de decir cuáles son las ideas que no pueden ser transmitidas
seleccionar cuáles son las horribles. Entre otras cosas, pensemos también en otros términos. Pensemos a quién o contra quién se terminan dirigiendo siempre los procedimientos cuando estas garantías se eliminan para ir contra, entre comillas, los malos. Bueno, pues efectivamente lo que pasa, de repente, 14 años después, lo que tenemos es esto. Tenemos que, poquito a poco, lo vamos soltando y la teoría de la rana se demuestra de manera clarísima cuando nos preguntamos cómo narices está el agua tan caliente, cómo tenemos a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigando las conversaciones en Twitter de ciudadanos españoles por si mencionan a Argala. Cómo tenemos procedimientos en los que, según una estadística que daba el entonces representante o portavoz de Jueces para la Democracia, en aquel momento, en el año 2017, 1 de cada 3 procedimientos por terrorismo que se estaban instruyendo en la Audiencia Nacional, año 2017, se debían a tuits o chistes. Esa era la lucha antiterrorista. Sí debo decir que mucho del fuego que se encendió con respecto al delito de enaltecimiento del terrorismo se ha ido apagando, si bien sabe Jesús Carreras Aguirre mucho más de la jurisprudencia a este respecto y les podrá ilustrar, pero hemos ido moviendo el foco candente. Lo teníamos en enaltecimiento del terrorismo, nos ha ido pasando a delitos de incitación al odio, la violencia y la discriminación, y entonces de repente si alguien dice algo sobre la policía, discurso antipolicial, teníamos un delito de odio. Un delito de odio, hablaremos ahora de esto, un delito de odio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hartado de decirnos, sentencias Sava-Terentiev contra Rusia 2018, Stomajín contra Rusia 2018, que la policía no es una minoría desprotegida, sometida a un historial de discriminación, etcétera. Oiga, perdón, los delitos de incitación al odio, a la violencia y a la discriminación son delitos, son herramientas de derecho penal antidiscriminatorio, es decir, de protección de minorías. ¿Por qué? La cosa es que se esté de acuerdo con el discurso o no. ¿Pero por qué? Porque hay grupos para los que no hace falta promover directamente la comisión de delitos. Hay subgrupos que están sometidos a un nivel tal de tensión en el que no hace falta más que dar una pequeña chispa, no hace falta dirigir un lanzallamas, porque ya están empapados en gasolina. Esa es la idea de los delitos de odio, de los delitos de incitación al odio, la violencia o la discriminación. Claro, cuando de repente se mete dentro a la policía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le tuvo que decir a Rusia y a todos los estados signatarios, oiga, perdone, está confundiendo ustedes el culo con las tetas. Como dato simpático, la circular de la Fiscalía General del Estado relacionada con delitos de odio ha dicho que los nazis pueden ser un grupo target, un grupo diana, a los efectos del delito de odio, lo cual ha suscitado un gran interés con correspondientes rascadas de cabeza por parte de los penalistas de toda Europa. Este tipo de investigaciones nos han llevado a supuestos tan extraños como este. Algunos de los chistes que hizo Cassandra tenían que ver con que si Carrero Blanco volaba, si Carrero Blanco era un astronauta, decía con terrible humor negro, ETA tenía un programa combinado que era al mismo tiempo un programa espacial y de reducción de coches oficiales. Bien, estos chistes no se los había inventado ella. Estos chistes estaban en las redes. Quienes tengan un poco de edad se acordarán de Carrero Voló, una canción que podemos encontrar en vídeos. Quiero que quienes tengan una edad, tú lo ves por vicio, pero los que tengan una edad lo oyeron en directo. Claro, la cuestión es, si yo busco en Google, esta búsqueda la hice en enero de 2017, Carrero astronauta, me salen 51.700 impactos. Entonces la pregunta es, ¿por qué de entre los 51.700 se dirigió la persecución contra Cassandra? Si busco Carrero Voló, me salen aproximadamente, se me ha movido el marco rojo, 2.650. ¿Dónde están los otros 2.649? ¿Cuál es el criterio para perseguirla a ella y no a los demás? No hay una respuesta tranquilizadora. No hay una respuesta tranquilizadora. Bueno, sí, hay una respuesta tranquilizadora. Se han terminado las operaciones araña. No hay una respuesta tranquilizadora a esa pregunta. Claro, esto fue el Mundo Today. El Mundo Today hacía el chiste de que Carrero Blanco será la imagen de Vueling. Por supuesto, nadie fue contra Vueling. No se puede decir, no, es que nos enteramos de lo de Cassandra de un tuit suyo de cuando tenía 18 años, enterrado. Busquen un tuit de alguien de hace 7 años. Un tuit de cuando tenía 18 años, porque los de menor de edad
hemos dicho en la propia sentencia que no se toma en cuenta a efectos de fundar la responsabilidad, pero se nos pasó por alto el Mundo Today, que eso debe ser algo que no ve nadie. Bueno, obviamente quiero decir, los chistes eran legión, es decir, no, resulta de todo punto absurdo pensar que nos encontremos con un caso que podamos seleccionar de entre todos aquellos. Estamos hablando de una broma ubicua. Este caso es especialmente llamativo. Facu Díaz era un cómico al que conocía a su familia, a algunos amigos. En el año 2013, a algún público. Posteriormente fue ganando fama, fue ganando cada vez más fama. Fue teniendo un posicionamiento político más claro. Y de repente alguien recogió este chiste. ¿Vale? Este chiste de hace un montón de años. Por ese chiste se inició un procedimiento penal contra él, pero no solo contra él. Por supuesto, odio, ¿verdad? Sino también por otro señor, porque le retuiteó. Uno, no. Los otros 482, no. Un señor que venía siendo concejal de Esquerra Unida y Alternativa de Palafolls. Sin lugar a dudas, no vamos a pensar que el hecho de que el fiscal hubiese tenido relación con la política de Palafolls tuviese la más mínima relación. Claro, es inquietante. Por cierto, un caso que termina con una resolución diciendo esto no es delito, sino que termina bloqueado porque Twitter no colabora en la investigación. Bien. Y por esto, perdonen por la cosita snob de traerlo anglo, pero quizá también recordar que no es un asunto del Estado. Y no es un asunto del Estado, según viene diciendo el Tribunal Supremo norteamericano en una reciente sentencia de 1952. No es asunto del gobierno en nuestra nación suprimir ataques reales o imaginarios contra una concreta doctrina religiosa, ni siquiera si aparecen en publicaciones, discursos o películas. Bueno, a lo mejor es necesario en nuestra situación recordar estas innovaciones jurídicas del año 1952. Termino simplemente con una cuestión. Decía, esto va a ser un poco leguleyo. No sé si esto les va a interesar o no, pero vamos allá. La cuestión es, ¿y por qué se están admitiendo a trámite? Bien, hay un conjunto de factores, ¿de acuerdo? Por supuesto, no quiero jugar a las bolas de cristal ni a intentar saber lo que ocurre en la cabeza de un montón de personas, pero intentaré ir a factores que sí son detectables. No cabe duda que en algún concreto supuesto tendremos que contar con factores ideológicos, etcétera, pero sí hay una realidad muy importante. Y es la sensación absolutamente cierta, y no solo cierta, sino con cierto fundamento en ocasiones, por parte de los jueces de instrucción, de si yo inadmito, la audiencia provincial me va a revocar la inadmisión. Posteriormente tendré que admitir, llamarle a declarar, y en ese momento ya, con lo que en derecho penal llamamos inmediación, yo, que le he oído a él o a ella, y eso no lo ha hecho la audiencia, podré decir, por estos poderes míos de inmediación, yo ya sé que en el momento de decir lo que dijo, no quería ofender. Lo que llamamos en derecho penal un ánimo, un elemento subjetivo o tendencial. Con lo cual, dicen, pues no voy a inadmitir porque esto va a ser arrastrar todavía durante más tiempo a alguien, y entre otras cosas, duplicarme trabajo. Son dos factores importantes. Y lo cierto es que nos encontramos con no pocos supuestos recientes que obedecen a este patrón. Supuestos en los cuales el juzgado de instrucción inadmite y la audiencia provincial le dice su inadmisión ha vulnerado los derechos procesales del demandante o del querellante.
¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, es que hay veces que es verdad. Suena muy duro, pero hay veces que es verdad. Hay veces que la resolución de inadmisión no está correctamente fundada. Es una resolución fotocopiada. Es una resolución que no contiene la valoración jurídica que debería contener, haciendo el detallado juicio acerca del carácter no delictivo de la conducta o de estar, mejor dicho, ya sea por no cumplir ningún tipo de figura legal, no se corresponde con un tipo del Código Penal, o porque está amparado por la libertad de expresión. Hay veces que no, que la Audiencia Provincial, en la valoración que puedo hacer de las resoluciones que hemos estado viendo, tiene el gatillo fácil. Pero hay veces en que no está incorrectamente tumbada. Tenemos, no en este grupo de delitos, tenemos un problema de nuestra instrucción elefantiásica, exagerada, grande, en la que se admite todo y se tira para adelante todo. Cualquier cosa que esté escrita dentro de un papel rectangular en tinta negra y en castellano, o en el idioma oficial de la comunidad autónoma correspondiente, entra. Probablemente hay mucho que desmontar, porque claro, no es habitual encontrarse con una desestimación, una inadmisión a trámite de una querella correctamente fundada con el juicio de atipicidad que corresponde. Otras veces sí, y a pesar de ello nos encontramos con sorpresas en las audiencias provinciales. ¿Qué es necesario? Bueno, pues es necesario extender la conciencia, por una parte, en los juzgados de instrucción, de que la admisión a trámite es un grave peligro para la libertad de expresión, para la libertad de crítica política, para la libertad de expresión satírica, para la libertad de expresión política. Y por ello, esa resolución requiere no menos atención que un auto de transformación. Requiere una fundamentación muy detenida, una fundamentación que, con frecuencia, la sensación que tiene el juez o jueza de instrucción es que está en primera fila de batalla, están cayendo flechas, bombas, balas, y me voy a poner ahora en la inadmisión a redactar aquí lo que en realidad debería redactar el tribunal sentenciador, ¿no? Bueno, no, lo que tengo que redactar yo, pero que también puedo lanzar el balón hacia adelante. O, en cualquier caso, resolverlo al final de la instrucción. Y si encima me lo tumban. Esto es una situación real. Como ven, tiene poco de épico. No es un problema de que nos encontremos con un Estado que va dirigiendo. Otra cosa es hablar de la actitud de las fiscalías en causas como esta. Eso sí requiere un comentario adicional. Como de repente en causas que no han sido empezadas por poderes del Estado, de repente nos encontramos a la fiscalía pidiendo una sanción absolutamente increíble y desmesurada, pidiendo 2 años y medio de prisión para Casandra. O 5.000 euros de multa por un absolutamente marciano delito contra los sentimientos religiosos. Eso merece un comentario aparte y probablemente extendería mucho el tiempo que tengo. Por todo ello, por una parte, este trabajo es un trabajo en el que un pequeño equipo de penalistas, de penalistas académicos, de magistrados, de fiscales, también profesores de Derecho Constitucional. Estamos trabajando desde hace algún tiempo para la elaboración de una guía de acción ante este tipo de situaciones. Pautas sobre la interpretación, guías de análisis, no en el sentido de no un checklist que tenga que seguirse, pero sí una orientación respecto de cómo fundar cuáles son los extremos que deben cubrirse en una resolución de admisión o inadmisión. Una última palabra, y con esto termino. Y quedo a vuestra disposición sobre periodismo y este tipo de hechos. Quien interpone querellas de esta naturaleza como parte de un programa de acción política, lo cual, bueno, en principio merecerá la valoración que se quiera. Como digo, el problema no está en que alguien interponga una querella, el problema está en si es admitida a trámite o si la acusación pública se suma a ella. Cuenta, lógicamente, con la posibilidad de repercusión y beneficio para su interés político que puede tener este acto procesal. Lógicamente, meter una querella, pasarla por registro a través de un procurador, ¿esto en qué beneficia a mis intereses? Beneficia a mis intereses en la medida en que yo pueda darle una cierta repercusión entre mis destinatarios, una repercusión a través de la prensa, etc. Claro, hablando con periodistas, decir, oye, ¿qué seguimiento dais después de que os llame la Asociación de Abogados Cristianos o después de que os llame el sindicato X que acaba de poner una querella absolutamente marciana? ¿Cómo sabéis si ha sido admitido a trámite o no? No sabemos. Oye, fíjate en las de los últimos años. Esta, que lo visteis en vuestro periódico, ¿os enterasteis de qué pasó con ella? No.
No lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué un activismo político poco respetuoso con ciertos principios va a renunciar a este instrumento de ganar media página de un periódico gratis y de la manera más sencilla, sin condenas en costas por temeridad procesal? ¿Por qué va a dejar de hacerlo? ¿Por qué va a dejar de hacerlo mientras no se diga abogados cristianos no han ganado una querella en su vida? Ninguna. Jamás. En términos de coste-beneficio es el despacho más ruinoso de la historia. Y lo es porque es un beneficio los procedimientos en los que consiguen arrastrar a alguien sin que el final sea considerado por la opinión pública como una miserable derrota, como un éxito tardío de la protección de los derechos. En ese sentido, desde el periodismo debería darse un seguimiento razonable de manera que este tipo de intervenciones querulantes no tengan un beneficio y sin coste, puesto que entonces no habrá motivo alguno para dejar de hacerlo. Seguramente me he pasado un poco del tiempo y yo no sé si habrá posibilidad de algún turno de preguntas, pero me someto obedientemente a la moderadora de la mesa. En términos más amplios, la posibilidad de soluciones que no pasasen por una criminalización, que permitiesen una intervención de otros términos, independientemente de que luego se concluyese como se tiene que concluir, nos encontramos ante un acto de libertad de expresión, sensación, pero que no se acudiese a este sometimiento a procedimientos penales, sin lugar a dudas es una de las pretensiones. Por ejemplo, muy recientemente la PDLI, la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información, acaba de reclamar una vez más que que buena parte de estos delitos desaparezcan, pero que otra parte sean conducidos a soluciones no criminalizadoras, a un ámbito de, por ejemplo, la ley de defensa del honor, que es una ley no criminalizadora, ¿no? Es una ley simplemente de responsabilidad civil por posibles injurias o calumnias. También el Grupo de Estudios de Política Criminal, en la propuesta alternativa de regulación de los delitos de expresión, que se publicó este pasado viernes, lo presentamos en Madrid, también venía a incidir en una idea de descriminalización, de llevarnos todas estas cuestiones fuera del ámbito de unos órganos que intimidan, que por eso la pena de banquillo tiene efectividad. Si estuviésemos hablando de simples cuestiones civiles, pueden tener también bastante capacidad de intimidación. Fijaos la demanda civil que le interpuso y por ahora le ha ganado Ortega Cano a Mongolia, con un golpe que a una revista pequeña le hace un roto de espanto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, salidas no criminalizadoras para buena parte de estas infracciones. Insisto, independientemente de que al final deba quedar claro que no es que yo esté abonando por coartemos por instrumentos no penales, no, aquello que deba ser libertad de expresión, manténgase protegido dentro del ámbito de libertad de expresión, pero no llevemos este conflicto por la vía tan intimidatoria de lo penal, que hace que la pena de banquillo finalmente, aunque haya una victoria procesal, pueda ser una pérdida en términos de sufrimiento y de esfuerzo. Empiezo por el final. No creo que podamos hablar en serio acerca de motivaciones personales en un proceso, en un fenómeno social tan relevante como este, y que no ha sido cosas que hayan ocurrido en 3 juzgados. Si se tratase de una cuestión que ha ocurrido en 3 juzgados, las características personales, las ideas que tenga este sujeto, esta sujeta o este otro, serán más o menos relevantes. Cuando nos encontramos con un fenómeno que ha cobrado un vuelo tan importante, que ha tenido que ha cambiado de una manera tan súbita y tan rápida conciencias jurídicas y culturas jurídicas. Es decir, dicho de otra manera, hace 15 años algunas de estas querellas serían desestimadas porque a nadie se le ocurriría, porque muchas veces el conocimiento jurídico o la aplicación del derecho en los juzgados es más intuitiva. Tú más o menos con el derecho que conoces y vives aplicas una cuestión y luego buscas en el código por qué has llegado intuitivamente a esta solución. La cuestión es ¿por qué intuitivamente ahora en tantos juzgados se llega a esto? El factor ideológico, a menos que partamos de una precomprensión de que hay un magma ideológico o un conjunto ideológico especialmente predominante y cosas por el estilo, cosa que no creo, en lo que he leído, no creo que vea elementos suficientemente convincentes para hablar de ello. Me parece que abonan
que abonará, bueno, pues el por qué se ha llegado a esta solución en este caso, en este caso, en este otro. No creo que podamos hablar de un factor suficientemente relevante en un fenómeno social tan extenso. En cualquiera de los casos, no, lo voy a dejar ahí. Y perdóname, porque la primera parte de la pregunta... me hablabas de la lógica de la por ellos, de nuevo. Claro, la por ellos de la Asociación de Viudas de Lugo, del sindicato X de la policía hiperminoritario, de comisiones obreras, que ha sido sinceramente una sorpresa, porque encontrárselo en determinados sindicatos, bueno, entra más o menos dentro de su conjunto de herramientas, pero de repente encontrártelo en un sindicato clásico de clase es un shock tan absolutamente extraordinario que yo creo que les causa incluso a sus propios afiliados un impacto enorme. Claro, por ello, quiero decir que nos encontramos con algo que es más... por ellos en el intento de criminalización de la adhesión al fascismo. En el delito, por cierto, en la infracción administrativa de la Ley de Protección de la Igualdad de Género de Andalucía, que pretendía sancionar la justificación o banalización de la prostitución en contextos lúdicos o culturales. Por cierto, está vigente. Es una sanción administrativa. El defensor del pueblo ha dicho que eso no importa. Claro, nos encontramos con algo que está viniendo de muchos ámbitos. No es algo que de repente, este debilitamiento de la libertad de expresión, no es algo que esté simplemente cediendo ante la presión de fuerzas conservadoras. Nos estamos encontrando con un debilitamiento que viene por muchos otros lados. Fijémonos, por cierto, en la propuesta de conjunto de regulación de infracciones y sanciones de la proposición de ley LGTBI en las Cortes Generales, en las que se establecía, uno, la posibilidad, por cierto, claro, habrá que ver a quién se le encargó. Esto fue propuesta de Podemos, que por supuesto, en cuanto se dieron cuenta de lo que habían encargado, dieron marcha atrás, expresamente de alguna de las partes, proponían, entre otras cosas, secuestro administrativo no judicial de publicaciones. Claro, algo que es coger un cacho de la Constitución, cortarlo y tirarlo al váter. Sanciones por discurso que, sin llegar a ser delictivo, pueda ser degradante u ofensivo en términos para personas LGTBI. Es decir, una sanción... Por cierto, había un tipo agravado si era en un discurso público, con lo cual era un discurso en privado. La figura típica era en privado. Claro, uno tiende más a sentir el dolor en los casos donde quienes han sido sancionados son más próximos. Pero claro, hemos visto cómo se han adoptado medidas cautelares contra un autobús, que era el autobús de Hazte Oír, por cierto, tumbadas instantáneamente. Hay casos que van más rápidos que otros. En el que, por hacer exhibición de unas ideas, en mi opinión, absolutamente trogloditas y de una... No voy a entrar en detalle, de repente se iniciaba un procedimiento penal por delito de odio. Y otro cuando estaban pintando a un Hitler con, no sé si lo vieron, este otro autobús, deben tener algún tipo de negocio con una autobusera, porque tenían otro autobús en el que hablaban de feminazis. Y de nuevo otra querella por delito de odio. Por algo que es discurso político. Discurso político estúpido y troglodita, pero discurso político. Es decir, el núcleo de donde comenzó todo. Claro, nos estamos encontrando con algo, si partimos de cuál es la motivación ideológica del que ha iniciado aquellos procedimientos, el que los ha admitido a trámite. Estábamos teniendo un activista juez en la admisión a trámite del caso de Hazte Oír. Por supuesto que los factores ideológicos no se pueden excluir, están siempre presentes. Los aplicadores son gente con su ideología, no cabe duda. Pero no creo que ante un fenómeno tan extendido y tan preocupante, el factor clave sea la individual ideología de los concretos factores, de los concretos aplicadores. Sin duda está ahí, pero no creo que podamos entender que este sea... Es más, si pasado mañana de repente hiciéramos así con una varita mágica y diésemos una suerte de... a todo el mundo lo convirtiésemos ideológicamente en un tipo suavecito, seguiríamos teniendo este problema. Probablemente, en los términos más suaves, pero lo tendríamos. Por ello, ya te digo que la explicación de la ideología individual, sin duda, tendrá algún factor. Sin duda, si te encuentras con una jueza que es una acérrima defensora de la libertad de expresión, ahí vas a tocar. Pero
ya digo que no creo que sea el factor más relevante. Tendrá su juego, pero no creo que sea. Muy rápido. No quiero banalizar el real problema que supone la circulación de noticias falsas en este entorno con el que todavía no nos manejamos. El Ágora, donde antes hablábamos, es propiedad de empresas privadas. Nos plantea serios problemas a la hora de decir qué cosas sí pueden decirse, qué cosas no pueden decirse. De repente se pide que una empresa borre un mensaje. Bueno, ¿y cómo le puedes pedir ahora a una empresa que borre un mensaje o que lo introduzca? O usted borró un mensaje, ahora introduzca, le dice a la empresa. ¿Y usted por qué me puede obligar a mí? Claro, ha cambiado totalmente el escenario. No, insisto, no quiero banalizar la relevancia que tiene la circulación de bulos a un nivel que información falsa es politics 101, es política básica desde hace millones de años o miles de años. Pero es cierto que nos encontramos con un fenómeno nuevo. Dos, dicho esto, no se compadece en absoluto con estándares de libertad de expresión. Claro. El propio negacionismo del Holocausto en los estados que no hemos tenido el brutal trauma que ha tenido Alemania. Alemania en esta materia no es comparable con nadie, ¿no? En estados que no somos Alemania, en España el negacionismo no es delito. Sentencia 235 de 2007 del Tribunal Constitucional. Negar el Holocausto es ser gilipollas y malo, pero no es un delito. Y la justificación del Holocausto podrá ser delito en la medida en que sea un discurso en el que estemos incitando a la comisión de delitos, lo que veíamos antes. Es decir, Brandenburg redondo del libro. Luego el legislador español intenta jugarlo, lo cambio de lado, cambio un poco el delito, a ver si ahora puedo jugar. Pero las garantías están ahí. Entonces, sí, efectivamente, sin querer banalizar la importancia del juego empresarial, de pues, lo que hemos visto con Cambridge Analytica, lo que hemos visto con esa terrorífica película de Brexit, se la recomiendo muchísimo, no se corresponde en absoluto, no se compadece con discursos. Sobre todo se trata de que el Estado pueda decir, hay verdades que es ilegal negar en público. Y darle al Estado la posibilidad de elegir qué verdades no se pueden contradecir en público es abrir la puerta del infierno y darle las llaves no solamente de tu casa, de tu cerebro, de tu dormitorio y de todo posible discurso que puedas tener.